Hola a todos, y sean inmensamente bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Búscate una taza de buen café, un té caliente, o simplemente ponte cómodo en tu sillón favorito. En el auto de camino al trabajo o mientras caminas por la calle. Hoy quiero invitarte a detener el reloj. Vivimos en un mundo que nos exige correr todo el tiempo, un mundo obsesionado con la productividad, con llegar primero, con alcanzar metas que muchas veces ni siquiera son nuestras. Y en medio de esa vorágine ensordecedora, solemos olvidar lo más fundamental: escuchar los latidos de nuestra propia alma. Hoy vamos a sembrar semillas en ese jardín interior que todos tenemos. A través de un viaje narrativo ininterrumpido que compendia la sabiduría de incontables experiencias humanas. Son historias de personas comunes y corrientes, historias que podrían ser la tuya o la mía. Pero que encierran verdades tan profundas que tienen el poder de sacudirnos, de despertarnos y de recordarnos por qué estamos aquí. Así que relájate y acompáñame en esta travesía. Pensemos por un momento en la belleza de la vida y en cómo nuestra percepción moldea absolutamente todo lo que experimentamos. Para ilustrar esto, quiero llevarte imaginariamente a un día de verano abrumador. Imagina ese calor sofocante, de esos en los que el sol parece derretir el asfalto y el aire tiembla sobre el pavimento. En la piscina de un gran hotel, el ambiente era tenso precisamente por ese clima agobiante que suele poner a la gente de mal humor. Allí, recostado en una silla tumbona, había un hombre mayor. Llevaba unas enormes gafas de sol que cubrían casi todo su rostro, y su postura irradiaba una serenidad absoluta. Como si estuviera saboreando el momento más pacífico del universo. De pronto, la calma se rompe cuando una chica joven arroja su bolso al suelo junto a la silla de al lado y exclama con fastidio que el clima es detestable. Que el sol quema demasiado y que todo es aburrido. El hombre mayor, sin inmutarse, esboza una sonrisa tranquila y le responde con una voz suave que sí, que hace calor, pero que es hermoso. Le explica cómo ese sol ardiente es el que le da ese color rojo intenso a las flores. Cómo ese mismo calor es el que despierta a las cigarras para que ofrezcan su concierto sinfónico, permitiéndonos disfrutar de esos sonidos maravillosos. La joven, sorprendida por esa perspectiva, se queda en silencio. Pero el clima es impredecible, y a los pocos minutos, unas nubes oscuras cubren el cielo y empieza a llover. La chica, sintiendo que tiene la razón, se voltea hacia el hombre con una sonrisa traviesa y le dice que ahora sí tiene un motivo para quejarse. Porque la lluvia los obliga a quedarse atrapados bajo la sombrilla sin hacer nada. El hombre, con la misma paciencia infinita, le hace notar que la hierba recién cortada y los arbustos sedientos clamaban por esa agua. Y que la lluvia no es un castigo, sino el regalo que les otorgará una vida nueva. Justo en ese momento, en una silla cercana, una pareja de esposos comienza a discutir amargamente. El esposo le recrimina a la mujer que olvidó la llave de la habitación, y ella, a la defensiva, le echa en cara que él trajo la cámara fotográfica pero olvidó las baterías. El hombre mayor interviene amablemente y les recuerda que la llave de repuesto está en la recepción y que las baterías se pueden comprar en cualquier tienda, sugiriéndoles que no arruinen las maravillosas vacaciones que están compartiendo por un detalle tan minúsculo. E incluso les ofrece sus propias baterías. La pareja, avergonzada por su rabieta infantil, cruza una mirada de ternura y la tensión se evapora al instante. Pero la paz vuelve a interrumpirse cuando un adolescente le grita a su madre, diciéndole que ya no es un niño. Que la odia por controlarlo y que quiere que lo deje en paz, apartando la mirada con desdén mientras la pobre mujer lo mira con el corazón destrozado. El hombre mayor espera a que el joven se calme un poco y luego se dirige a él con una suavidad que corta el aire. Le dice que se equivoca profundamente. Le explica que, sin importar cuán enojado esté, no tiene derecho a hablarle así a su madre. Porque aunque él ahora no lo vea, hay millones de personas en este mundo que darían todo lo que tienen, que entregarían su propia vida, solo por tener a su madre un minuto más a su lado. En ese preciso instante, una mujer sale del hotel empujando una silla de ruedas. Se acerca al hombre mayor, lo levanta con inmenso cuidado y lo acomoda en la silla. Le ajusta las enormes gafas oscuras, revelando que ese hombre, el mismo que había visto la belleza en el sol ardiente, la vida en la lluvia, el amor en la pareja y la bendición en la figura materna, era completamente ciego y tenía ambas piernas paralizadas. Es fascinante, ¿verdad?
Un hombre que no podía ver con los ojos físicos, era el único en ese lugar que realmente tenía visión. El único que contemplaba la vida en todo su esplendor. Esta historia nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos de qué nos quejamos a diario. Nos invita a reflexionar sobre cómo solemos esperar que la vida nos hable con señales espectaculares, cuando en realidad la vida nos susurra constantemente a través de las cosas más simples. Y hablando de señales, recuerdo un relato maravilloso sobre las voces del universo. Alguien una vez murmuró al cielo exclamando que la vida nunca le hablaba. En ese preciso instante, un pájaro cantó una melodía hermosa, pero el hombre no lo escuchó porque esperaba una voz humana. Luego gritó exigiendo que la vida le dijera algo, y un trueno retumbó en el firmamento con una fuerza sobrecogedora, pero el hombre ignoró el sonido. Miró a su alrededor y se quejó de que nunca podía ver a Dios o a la vida, y justo entonces, una estrella fugaz iluminó la oscuridad del cielo nocturno con un brillo cegador, pero él ni siquiera levantó la mirada. Desesperado, exigió un milagro espectacular, y en ese mismo segundo, en algún lugar del mundo, un niño nació, llenando el aire con su primer llanto de vida, un milagro biológico y espiritual insuperable. Sin embargo, el hombre no se dio por enterado. Finalmente, lleno de frustración y sintiéndose completamente abandonado, lloró pidiendo que la vida lo tocara, que le hiciera sentir que no estaba solo. Una mariposa descendió suavemente y se posó en su hombro, y una gota de rocío cayó sobre su frente como una caricia del cielo. ¿Y qué hizo él? Espantó a la mariposa, se secó la frente con fastidio y siguió caminando, convencido de que estaba absolutamente solo en un universo frío y vacío. ¿Cuántas veces somos ese hombre? ¿Cuántas veces vamos por la vida exigiendo grandes revelaciones, grandes triunfos, la lotería, el trabajo perfecto, la pareja ideal sacada de una película, y mientras tanto, ignoramos los latidos de nuestro propio corazón, la sonrisa de un extraño, el olor del café por la mañana, o el abrazo de alguien que nos ama? La felicidad no requiere de una observación extraordinaria, la felicidad requiere de un corazón abierto y dispuesto a maravillarse. Es una actitud, no un destino. Y cuando perdemos de vista esa actitud, cuando dejamos de valorar lo que tenemos por estar mirando fijamente lo que nos falta, cometemos los errores más dolorosos de nuestra existencia. Esto me lleva a una historia que me toca profundamente. Una de esas que te dejan un nudo en la garganta y te hacen querer salir corriendo a abrazar a las personas que amas. Trata sobre un hombre que, al recordar su infancia en un humilde pueblo pesquero, evocaba la figura de su padre. Su padre era un pescador corpulento, curtido por el sol, el viento salado y las olas del océano. Era un hombre de manos ásperas, que olía a mar, a pescado y a redes húmedas. El padre trabajaba de sol a sol, arriesgando su vida en el mar embravecido para llevar el pan no solo a su esposa y a su hijo, sino a toda su familia extendida. En los días en que el clima era terrible y no podía salir al mar, el padre usaba su vieja y ruidosa camioneta del pescado para llevar al niño a la escuela. Esa camioneta, que escupía humo y hacía un ruido infernal, era la vergüenza del chico. El niño se encogía en el asiento, rogando que nadie lo viera llegar en ese trasto pestilente. Pero el padre, ignorando las miradas burlonas, conducía con orgullo. Y al llegar a la puerta del colegio, el ritual era siempre el mismo, el padre se inclinaba. Le daba un beso en la mejilla a su hijo y le decía que fuera un buen niño. Durante años, este fue el mayor acto de amor de aquel hombre rudo. Sin embargo, cuando el niño cumplió 12 años, empezó a sentirse demasiado mayor, demasiado genial para recibir besos de su padre, especialmente frente a sus amigos. Un día, cuando la camioneta se detuvo y el padre se inclinó para darle el beso de siempre, el niño levantó la mano con brusquedad. Apartó a su padre y le dijo con un tono cortante y avergonzado que ya era un hombre, que era demasiado grande para que lo anduvieran besando. El padre se quedó paralizado. Una sombra de dolor profundo cruzó sus ojos curtidos. El rechazo de su hijo le dolió más que cualquier tormenta en alta mar. Sin embargo, tragándose el dolor, forzó una sonrisa triste y le dijo que tenía razón. Que a veces olvidaba que ya se había convertido en un hombrecito y que tal vez los besos ya no eran necesarios. Poco tiempo después de aquel incidente, el pueblo fue azotado por una tormenta brutal. Todos los barcos se quedaron en el puerto, excepto uno.
El padre, presionado por la necesidad de alimentar a su gran familia, decidió salir a pescar. Nunca regresó. Días después, encontraron los restos de su embarcación destrozada en unos arrecifes. El hombre ahora adulto, al narrar esta historia, confesaba con lágrimas en los ojos que daría todo el dinero del mundo, que entregaría su propia vida. Solo por poder volver a subirse a esa camioneta apestosa. Solo por poder frotar su mejilla contra la piel áspera de su padre y respirar ese olor a sal y a mar. Desearía poder decirle que uno nunca, jamás, es demasiado mayor para necesitar el beso amoroso de un padre. Qué lección tan desgarradora sobre dar por sentado el amor de quienes nos rodean. A veces construimos muros de orgullo, de vanidad, de falsas madureces, y alejamos a las personas que nos sostienen. Y cuando se van, porque la vida es absurdamente frágil y efímera, nos quedamos con las manos vacías y el alma llena de un arrepentimiento que no se cura con nada. Por eso es vital expresar el amor, pero también es vital permitirnos sentir el dolor cuando ese amor nos es arrebatado. Lo cual me conecta con una de las emociones más reprimidas de nuestra sociedad, la tristeza y el derecho fundamental a llorar. Piensa en un padre de familia, un hombre joven que repentinamente se convierte en viudo. Su esposa muere trágicamente, dejándolo solo con 2 niños pequeños. La sociedad le exige ser fuerte, ser el pilar, ser el héroe que no se derrumba. Cada día, este hombre se enfrenta a la titánica tarea de ser padre y madre a la vez. Bañar a los niños mientras salpican agua por todo el baño, cocinar, lavar, correr tras ellos para recoger los juguetes, ayudarlos con las tareas. Y finalmente, tras una jornada agotadora, tomar la guitarra y cantarles canciones de cuna hasta que caen rendidos. Se esfuerza por mantener una fachada de normalidad y alegría frente a sus hijos para que no sufran más de lo que ya han sufrido. Pero una noche, después de haber logrado que los niños se durmieran, el hombre baja a la cocina. Se sienta solo en la penumbra. El silencio de la casa, ese silencio ensordecedor que deja la ausencia de la persona amada, lo envuelve. El cansancio físico, el estrés de las facturas, la inmensa soledad y el dolor de extrañar a su esposa se acumulan en su garganta. Se siente en el fondo de un pozo oscuro y sin salida. Y entonces, las lágrimas comienzan a brotar. Llora en silencio, un llanto amargo y desesperado, temblando en la oscuridad. De repente, siente unos bracitos pequeños que lo rodean desde atrás. Es su hijo mayor, que se había despertado. El padre, avergonzado y sintiendo que ha fallado en su papel de hombre fuerte, se seca las lágrimas rápidamente y balbucea una disculpa. Le dice a su hijo que lo siente, que no quería llorar, que solo estaba un poco triste. El niño, con esa sabiduría ancestral que a veces tienen los más pequeños, se sube a su regazo. Lo mira a los ojos llenos de compasión y le dice con una voz muy suave que no se preocupe, que llorar no tiene nada de malo. Que tiene derecho a llorar. En ese instante, el padre siente que un peso colosal se levanta de sus hombros. Su propio hijo le acaba de dar permiso para ser humano, para ser vulnerable, para dejar de fingir una fortaleza inquebrantable. El niño le cuenta que fue su madre quien lo despertó en sueños y le pidió que bajara a consolarlo, recordándole que ella siempre estaría con ellos. Esa profunda conexión espiritual, esa validación de la tristeza, es lo que finalmente le da al padre la verdadera fuerza para seguir adelante. Las lágrimas son el bálsamo del alma, la medicina que lava las heridas que no se ven. No tenemos que ser de hierro. De hecho, las personas más fuertes que conozco son aquellas que tienen el valor de romperse, de llorar a mares, y luego, con paciencia, recoger sus propios pedazos y volver a armarse. Ese proceso de reconstrucción es lo que define nuestro verdadero valor como seres humanos. Hablando de valor, a veces confundimos lo que valemos con lo que tenemos. Con los títulos colgados en la pared o con la cantidad de ceros en nuestra cuenta bancaria. Hace siglos, en el antiguo Egipto, existió un sabio maestro sufí llamado Zunnun. Un día, un joven discípulo se acercó a él a orillas del río Nilo. El joven estaba frustrado porque, a pesar de la sabiduría del maestro, la gente del pueblo no lo respetaba lo suficiente debido a que vestía ropas andrajosas y vivía en la pobreza. Le sugirió al maestro que si vistiera mejor, obtendría más respeto. El maestro sonrió con compasión, se quitó un anillo viejo, sucio y aparentemente sin ningún valor que llevaba en el dedo.
y se lo entregó al joven con una misión: ir al mercado del pueblo y tratar de vender el anillo por una moneda de oro macizo. El joven, aunque escéptico, obedeció. Fue de puesto en puesto ofreciendo el viejo anillo por una moneda de oro. Los mercaderes se reían en su cara, otros lo ignoraban, y algunos se indignaban ante la audacia de pedir tanto dinero por semejante baratija. Derrotado y avergonzado, el joven regresó al maestro y le dijo que era imposible, que nadie pagaría eso porque la gente no es tonta. El maestro, manteniendo su sonrisa serena, le dio una segunda instrucción. Le dijo que fuera al final de la calle, a la tienda del maestro joyero de la ciudad, y que le mostrara el anillo sin pedir un precio. Simplemente preguntándole cuánto estaría dispuesto a pagar por él. El joven corrió a la joyería. El viejo joyero tomó el anillo, se puso su lente de aumento, lo examinó a la luz, palideció y casi se cae de espaldas. Temblando, le ofreció al joven no una, sino 1000 monedas de oro por la joya. El joven, estupefacto, corrió de vuelta hacia su maestro y le contó lo sucedido. Zunnun lo miró a los ojos y le impartió una de las lecciones más grandes de la historia. Le explicó que la mayoría de las personas en el mundo son como los mercaderes del mercado. Juzgan el valor de algo o de alguien por su apariencia exterior, por el polvo que lo cubre o por las ropas que viste. No tienen la capacidad de ver más allá de la superficie. Pero nuestro verdadero valor no lo dictan las opiniones de aquellos que no saben mirar. Nuestro valor reside en nuestra esencia, y solo aquellos con la sabiduría de un experto, aquellos que miran con el lente del alma, pueden ver el diamante incalculable que llevamos dentro. Nunca permitas que el mercado de la vida te convenza de que eres una baratija solo porque estás pasando por un momento oscuro o porque tu exterior no brilla según los estándares de la sociedad. Tu valor es inalterable, inmarcesible y eterno. Y es precisamente cuando comprendemos nuestro propio valor que comenzamos a tratar a los demás de una manera diferente, entendiendo que ellos también son diamantes cubiertos de polvo. Esta empatía puede generar cadenas de milagros increíbles. Fíjense en la historia de un joven desempleado, frustrado y amargado por la vida. Había pasado todo el día buscando trabajo bajo una lluvia helada de diciembre, enfrentando rechazo tras rechazo. Estaba cansado, hambriento y sentía que el mundo entero estaba en su contra. Mientras caminaba hacia su auto para volver a su fría realidad, vio a una anciana indigente, enferma y temblando bajo un farol. La mujer le rogó que la llevara al hospital, pues no podía dar un paso más. Inicialmente, el egoísmo, alimentado por su propio dolor, lo hizo negarse. Le dijo que él tenía sus propios problemas, que había tenido el peor día de su vida y la dejó atrás. Pero tras dar unos pasos, la culpa lo detuvo. ¿Desde cuándo se había convertido en un ser tan frío? Regresó, subió a la anciana a su auto y la llevó a la sala de emergencias. En el hospital, tuvo que esperar horas junto a ella. Compró unos dulces con las últimas monedas que le quedaban en el bolsillo y se sentó en una silla incómoda a reflexionar sobre su fracaso. Mientras la anciana era atendida, un hombre se sentó frente a él y le sonrió. Resultó ser un antiguo compañero de trabajo de una constructora. Tras saludarse, el amigo le preguntó qué estaba haciendo, y el joven le confesó con la cabeza gacha que estaba desempleado y desesperado. Su amigo, con una sonrisa amplia, le dijo que su empresa estaba buscando desesperadamente a 4 trabajadores, se levantó. Hizo una llamada desde un teléfono público y allí mismo, a las 3 de la madrugada en la sala de espera de un hospital. El joven consiguió un excelente empleo que cambiaría su vida. El joven se acercó a la recepcionista del hospital con lágrimas en los ojos, contándole la historia, maravillado de cómo la vida funciona. Si él hubiera ignorado a la anciana, si hubiera ido directo a su casa a revolcarse en su autocompasión, jamás habría estado en esa sala de espera. Jamás habría visto a su amigo y jamás habría conseguido el trabajo. Es la ley universal de la siembra y la cosecha. Cuando apartas la vista de tu propio sufrimiento por un segundo para aliviar el sufrimiento de otro, el universo entero conspira para aliviar el tuyo. No es magia, es la resonancia magnética del amor y la acción. A menudo pensamos en las buenas acciones, tenemos la intención de ayudar, pero no lo hacemos. Decimos que lo haremos mañana, o pensamos que alguien más lo hará. Las intenciones, por más nobles y puras que sean, no cambian el mundo. Las acciones lo hacen.
Hubo un hombre muy exitoso que conducía su lujoso automóvil hacia un hotel en una noche de invierno. En la acera, vio a un hombre sin hogar durmiendo sobre la nieve, cubierto solo con un trozo de cartón y con los pies descalzos y congelados. El hombre exitoso sintió una profunda compasión, pensó en detener su auto, bajar y ayudar al indigente. Tuvo la intención sincera de hacerlo. Pero el semáforo cambió a verde, los autos de atrás tocaron la bocina, la inercia de la vida lo empujó. Y simplemente aceleró hacia la comodidad de su hotel, olvidando el asunto en pocos minutos. Al día siguiente, antes de dar una conferencia, estaba tomando un café en el salón del hotel y comenzó a conversar con el conserje. Un joven humilde y siempre sonriente. Le preguntó cómo estaba, y el conserje le confesó que la noche anterior se sentía muy triste por su propia pobreza. Hasta que vio a un hombre durmiendo descalzo en la nieve. El conserje relató cómo dio vuelta en su bicicleta bajo la tormenta. Fue a una tienda abierta a las 24 horas. Gastó el poco dinero que tenía para la semana y le compró unas botas y unos calcetines gruesos al vagabundo, poniéndoselos mientras el hombre dormía. El hombre exitoso sintió un nudo en la garganta y una vergüenza aplastante. Él, con todo su dinero, solo tuvo la intención. El conserje, con sus bolsillos vacíos pero el corazón lleno, tuvo la acción. Una acción microscópica vale infinitamente más que la intención más colosal. Esta diferencia entre pensar y hacer, entre soñar y ejecutar, es lo que separa a las personas que simplemente existen de las personas que realmente viven. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos la vida esperando el momento perfecto para ser felices? El momento perfecto para actuar. Nos decimos a nosotros mismos, seré feliz cuando termine la universidad, seré feliz cuando me case, seré feliz cuando compre esa casa. Seré feliz cuando mis hijos crezcan y se independicen, seré feliz cuando me jubile. Y así, postergamos la vida. Dejamos nuestro bienestar en una sala de espera perpetua. Una madre relata cómo pasó años agobiada por las responsabilidades de criar a sus hijos pequeños, soñando con el día en que crecieran para por fin tener tiempo para ella y ser feliz. Pero cuando los niños crecieron, llegaron los problemas de la adolescencia, y ella se dijo que sería feliz cuando superaran esa etapa. Luego vino la universidad, luego los matrimonios de sus hijos, y la mujer se dio cuenta, con un terror silencioso, de que se le había ido la vida esperando un futuro sin problemas que jamás iba a llegar. Porque la vida no es un destino donde todo se resuelve mágicamente, la vida es el camino. Los problemas, los obstáculos, las facturas, las enfermedades y las crisis no son interrupciones de nuestra vida, son la vida misma. La única manera de ser feliz es dejar de esperar y decidir serlo ahora, en medio del caos, con las deudas, con el desorden, con las imperfecciones. No hay otro momento. Este es el momento. Si esperamos a que el semáforo de la vida tenga todas las luces en verde para arrancar, nos quedaremos estacionados para siempre. Hablando de arrancar a pesar de las adversidades, hay que entender que muchas veces lo que consideramos una tragedia, una debilidad o un gran defecto, es en realidad el disfraz que usa la oportunidad para obligarnos a cambiar de rumbo. Pensemos en la historia de aquel hombre que fue a pedir trabajo como conserje en una gran corporación tecnológica. Pasó todas las pruebas físicas, pero cuando el gerente de recursos humanos le pidió su correo electrónico para enviarle los manuales, el hombre, que era muy humilde y analfabeto digital, le dijo que no tenía computadora ni correo electrónico. El gerente, con una arrogancia burocrática, le dijo que en la era de la información, si no tenía un correo electrónico, virtualmente no existía. Y por lo tanto, no podía contratarlo. El hombre salió del edificio destruido. Tenía solo $10 en el bolsillo. Con ese dinero, en un acto de pura supervivencia, compró una caja de tomates en un mercado mayorista y fue de puerta en puerta vendiéndolos por los vecindarios. En un par de horas duplicó su dinero. Lo hizo de nuevo, y al final del día tenía suficiente para comer y seguir invirtiendo. Trabajó de madrugada a la noche, todos los días. Años después, ese hombre que no existía para el sistema se había convertido en el dueño de la cadena de distribución y logística de alimentos más grande de la región, un magnate multimillonario. Cuando decidió comprar una póliza de seguro de vida millonaria, el agente de seguros, al llenar los formularios, le pidió su correo electrónico.
El magnate sonrió y le dijo que no tenía. El agente, atónito, exclamó que era increíble que hubiera construido semejante imperio sin siquiera un correo electrónico, y se atrevió a preguntar. ¿Se imagina dónde estaría hoy si tuviera correo electrónico? El hombre lo miró con total serenidad y respondió, sí, lo sé exactamente. Hoy sería el conserje de aquella compañía tecnológica. ¡Qué maravillosa ironía! Lo que en su momento parecía el fin del mundo, el rechazo más cruel, fue la bendición más grande de su vida. Nuestros supuestos defectos o carencias a menudo nos obligan a buscar caminos alternativos que nos llevan a destinos infinitamente más altos que los que habíamos planeado. Esta resiliencia se hace evidente no solo en las circunstancias económicas, sino en los límites de nuestro propio cuerpo. Si crees que no puedes, recuerda la historia del atleta Wilma Rudolph. Nació prematura, pesando apenas 1 kilo, y en su infancia contrajo polio y escarlatina. Los médicos le dijeron a su madre que jamás volvería a caminar. Wilma pasó años con aparatos ortopédicos de metal pesados atados a sus piernas debilitadas. Sentada en el porche de su casa, viendo a los otros niños correr y jugar, encendió una llama en su interior. En lugar de aceptar su destino, comenzó a quitarse los aparatos a escondidas y a intentar caminar por el pasillo, cayéndose incontables veces. Magullándose, sangrando, pero levantándose siempre una vez más de las que caía. Su determinación era tan feroz que no solo logró caminar sin los aparatos ortopédicos, sino que comenzó a correr. Y corrió tan rápido que entró al equipo de su escuela, luego consiguió una beca universitaria, y finalmente, en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Esa niña a la que le dijeron que nunca caminaría, ganó 3 medallas de oro. Rompió récords mundiales y fue coronada como la mujer más rápida del planeta. Su historia es un grito de guerra contra las limitaciones impuestas. No importa dónde empiezas. No importa cuán rotas estén tus piernas o tus finanzas o tu corazón al principio de la carrera. Lo único que importa es la tenacidad con la que decides cruzar la línea de meta. Y esta misma fuerza espiritual la encontramos en el arte, en la capacidad humana de crear belleza a partir de los pedazos rotos. Me viene a la mente el legendario violinista Itzhak Perlman, quien también sufrió de polio y caminaba con muletas. En un concierto en Nueva York, Perlman subió al escenario con enorme dificultad. Se sentó, dejó sus muletas a un lado, tomó su violín y dio la señal al director de orquesta. Pero a los pocos acordes de comenzar la pieza, un sonido seco resonó en el teatro. Una de las cuerdas de su violín se había roto de forma abrupta. El público jadeó. Todos esperaban que detuviera el concierto para cambiar la cuerda. Pero Perlman cerró los ojos, hizo una señal al director y continuó tocando. Y lo que hizo a continuación fue de una genialidad absoluta. Modificó la obra en tiempo real, recomponiendo mentalmente la pieza para poder tocarla maravillosamente con solo 3 cuerdas. La música que brotó de ese violín defectuoso fue de una pureza y una pasión que dejó al público en lágrimas. Al terminar, ante una ovación atronadora, Perlman se secó el sudor y dijo una frase que debería enmarcarse en la mente de cada ser humano, a veces. La tarea del artista es descubrir cuánta música puede hacer con lo que le queda. Esa es la definición misma de vivir. La vida nos va a romper cuerdas. Vamos a perder empleos, amistades, amores, salud, dinero. Y cuando una cuerda se rompe, podemos detener el concierto, quejarnos de la injusticia del universo y abandonar el escenario. O podemos cerrar los ojos, respirar hondo, adaptar nuestra melodía y seguir tocando con las cuerdas que nos quedan. Porque, al final del día, la música no está en el violín, la música está en el alma del artista. Y hablando del alma y de la música, permítanme contarles sobre el milagro del amor incondicional, la fuerza más transformadora que existe. Un amor que es capaz de resucitar lo que se creía muerto. Imaginen la sala de un hospital donde nace un bebé prematuro. Los médicos descubren que el niño no solo es completamente ciego, sino que sufre de una parálisis cerebral tan severa que diagnostican que pasará su vida en estado vegetativo. Los padres biológicos, abrumados por el terror y la incapacidad de enfrentar esta realidad, abandonan al bebé en el hospital. El personal médico no sabía qué hacer con él. Su destino parecía ser una institución para niños desahuciados, esperando la muerte en una cama fría. Pero entonces interviene May Lemke,
Una enfermera que ya tenía 5 hijos propios y que vivía una vida económicamente apretada junto a su esposo. Mai ve al bebé, siente una punzada en el corazón y, desafiando toda lógica y sentido común, decide adoptarlo. Lo llama Les. Cuidar a Les fue un calvario monumental. No podía moverse, no podía hablar, apenas tragaba. Mai le daba masajes diarios, le movía las extremidades, le hablaba, lo abrazaba. Los vecinos le decían que estaba desperdiciando su vida en un caso perdido. Pero Mai ignoraba las críticas. Pasaron 15 años. 15 largos años de devoción absoluta sin obtener ninguna respuesta del niño. Hasta que un día, Mai notó que los dedos de Les rozaban rítmicamente una cuerda tensa de un paquete. Intuyó que había algo allí, una chispa oculta. Compró un piano viejo. Lo puso en la habitación y le enseñaba a tocar presionando los dedos paralizados del niño sobre las teclas. Así pasó otro tiempo, sin resultados aparentes. Pero una gélida noche de invierno, Mai y su esposo se despertaron sobresaltados. Alguien estaba tocando el concierto número 1 de Tchaikovsky en el piano de abajo. Bajaron corriendo las escaleras y se encontraron con un milagro incomprensible, Les, el muchacho ciego y paralítico que no podía abrocharse la camisa. Estaba sentado frente al piano tocando como un maestro consagrado. Resultó que Les tenía el síndrome del sabio, su cerebro, incapaz de procesar las funciones básicas de la vida. Era una supercomputadora musical. Podía escuchar una sinfonía una sola vez y reproducirla a la perfección. Les Lemke se convirtió en un músico famoso que viajó por el mundo asombrando a multitudes. Pero la verdadera genialidad no era de Les, la verdadera grandeza pertenecía al alma titánica de Mai Lemke. Esa madre que se negó a aceptar el diagnóstico del mundo, que regó con paciencia infinita una semilla que todos creían seca. Hasta que floreció la música más hermosa. Ese es el poder de la dedicación y el amor que no exige nada a cambio. El amor que salva, que rescata. Como aquel amor misterioso y primitivo que se encontró una vez durante la remodelación de una antigua casa en Japón. Al derribar una pared de madera, un joven albañil descubrió algo que lo dejó sin aliento. Un lagarto estaba atrapado entre las tablas. Un clavo, clavado desde el exterior durante la construcción original de la casa, atravesaba una de las patas del lagarto, fijándolo a la madera. La casa había sido construida 10 años atrás. 10 años. Era biológicamente imposible que el lagarto hubiera sobrevivido atrapado en ese rincón oscuro durante una década sin moverse. Intrigado y conmovido, el albañil detuvo el trabajo, se ocultó y se quedó observando. Al cabo de un rato, escuchó un leve susurro. De entre las sombras emergió otro lagarto, llevando en su boca un insecto, y comenzó a alimentar al lagarto atrapado. Durante 10 años, día tras día, sin fallar uno solo, ese otro lagarto había estado cazando y llevando comida a su compañero inmovilizado. Si un pequeño reptil, un animal que consideramos instintivo y frío, es capaz de semejante hazaña de lealtad y amor inquebrantable a lo largo de los años, ¿qué excusa tenemos nosotros, los seres racionales, para abandonarnos los unos a los otros ante la primera dificultad? Vivimos en la era de las comunicaciones instantáneas, donde estamos hiperconectados por pantallas. Pero paradójicamente estamos más desconectados que nunca a nivel humano. Las ciudades están llenas de personas rodeadas de millones de personas, y sin embargo, muriendo de soledad en sus departamentos. Nos falta el coraje para ser ese lagarto libre que no abandona al que está atrapado. Nos falta entender que nuestras acciones tienen repercusiones infinitas. Y que muchas veces somos los ángeles anónimos que salvan la vida de alguien sin siquiera saberlo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la intrincada red de sincronías y milagros que tejen nuestra existencia. A veces, las cosas más horribles y frustrantes que nos suceden son intervenciones divinas disfrazadas. Pensemos en John Evans, un hombre devastado por la reciente muerte de su amada esposa a causa del cáncer. Dejado solo con 4 hijos, desde adolescentes hasta un niño pequeño, John estaba al borde del colapso nervioso. Su casa era un caos de platos sucios, ropa sin lavar, facturas sin pagar y niños gritando. Un día, mientras estaba al límite de sus fuerzas, con un terrible dolor de cabeza y sintiendo que ya no podía soportar ni un segundo más, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Era un vagabundo, pidiendo hablar con la señora Evans para mendigar comida. John, irritado y amargado,
le dijo que su esposa había muerto. El vagabundo, consternado, le habló de la inmensa bondad de la difunta señora Evans y le pidió, casi como un favor en memoria de ella, un poco de comida. John, desesperado por deshacerse de él y volver a la búsqueda frenética de su hijo menor, Todd, que estaba jugando a las escondidas y no aparecía, le dio $2 de mala gana y trató de cerrarle la puerta en la cara. Pero el vagabundo insistió, pidiendo solo las sobras de la nevera. Finalmente, John, con un suspiro de rendición, le dijo que pasara a la cocina. Caminó a regañadientes, maldiciendo su suerte y su falta de tiempo. Abrió la puerta de la gran nevera industrial que tenían en casa y su corazón se detuvo. Allí, acurrucado, azul por el frío e inconsciente, estaba el pequeño Todd. El niño se había escondido dentro durante el juego y la puerta hermética se había cerrado, dejándolo sin aire y congelándose. John sacó a su hijo y los paramédicos lograron reanimarlo justo a tiempo. El médico le dijo en el hospital que si hubiera tardado 1 o 2 minutos más, el niño habría muerto por asfixia e hipotermia. Fue entonces cuando la realidad golpeó a John con la fuerza de un tren de carga. Si no hubiera sonado el timbre, si no hubiera sido ese mendigo insistente. Si él hubiera seguido buscando debajo de los sofás en lugar de ir a la cocina a darle las sobras al vagabundo, su hijo estaría muerto. La interrupción exasperante, la molestia impertinente que él odió en ese momento. Fue exactamente el engranaje cósmico que el universo utilizó para salvar la vida de su hijo. La bondad pasada de su esposa había regresado para salvar a su pequeño. Y así, de la misma manera en que la bondad y las interrupciones operan milagros. El dolor más grande de una persona puede ser la salvación absoluta de otra. Los hospitales son epicentros de estas tragedias entrelazadas. En una sala de espera del hospital, 2 extraños compartían el mismo aire saturado de ansiedad. Carmen lloraba desconsolada porque su madre necesitaba desesperadamente un trasplante de corazón. Su tiempo se estaba acabando rápidamente y las probabilidades de encontrar un donante compatible eran ínfimas. Bob, por su parte, vivía una agonía paralela. Su joven y saludable esposa había sufrido una hemorragia cerebral masiva debido a un defecto congénito indetectable. Su cerebro estaba muriendo lentamente. Compartieron cafés, historias y consuelo durante días. Finalmente, lo inevitable sucedió, la esposa de Bob falleció, y en medio del dolor más desgarrador de su vida. Él recordó que su esposa deseaba ser donante de órganos. También recordó a la madre de su nueva amiga, Carmen. Tras una serie de análisis médicos que desafiaban cualquier probabilidad estadística, resultó que el corazón de la difunta esposa de Bob era 100% compatible con la madre de Carmen. Un órgano en 1.000.000. Y así, en el día de San Valentín, mientras una familia lloraba la pérdida más amarga, otra familia celebraba el milagro de la vida prolongada. En el funeral de la esposa de Bob, la canción que sonó de fondo, la favorita de la difunta, se llamaba Mi corazón vivirá en ti. Una sincronicidad tan poética, tan perfecta, que nos hace cuestionar la idea del azar. Hay un hilo invisible que conecta nuestros sufrimientos con nuestras redenciones. Pero para percibir estos hilos, para participar en estos milagros, necesitamos creer. Necesitamos una fe inquebrantable en el poder del espíritu humano y en el poder de nuestras palabras. Hablando de las palabras, quiero que se imaginen por un momento a un grupo de ranas cruzando un denso bosque. De repente, 2 de ellas caen en un foso extremadamente profundo. Las demás ranas se asoman por el borde, y al ver la oscuridad y la profundidad del agujero, llegan a la conclusión lógica de que están perdidas. Les gritan a las 2 ranas caídas que es inútil, que el pozo es demasiado profundo, que acepten su destino y se preparen para morir. Las 2 ranas en el fondo, presas del pánico, comienzan a saltar con todas sus fuerzas contra las paredes resbaladizas de barro. Las ranas desde arriba siguen gritando, con crueldad envuelta en supuesto realismo, diciéndoles que dejen de sufrir, que se rindan, que están malgastando sus últimas energías. Finalmente, una de las ranas, escuchando los gritos constantes de derrota, se da por vencida. Se desploma por el agotamiento y muere en el barro. La otra rana, en cambio, sigue saltando. Salta cada vez con más ímpetu, magullándose contra las rocas, sangrando, pero impulsándose con una ferocidad inaudita. Las ranas desde arriba gesticulan histéricamente, moviendo los brazos, gritándole que cese,
que acepte la muerte pacíficamente. Pero la rana toma un último y sobrehumano impulso, rebota en una piedra saliente, y para asombro de todas, logra salir del pozo. Cuando está afuera, exhausta y jadeante, las otras ranas la rodean asombradas y le preguntan por qué no hizo caso a lo que le gritaban. La rana, a través de señas, les explica que es completamente sorda. Les agradece profundamente, porque al verlas mover los brazos y gritar desde el borde del pozo, pensó todo el tiempo que la estaban animando. Que le estaban dando fuerzas para seguir saltando. El estímulo que ella percibió, aunque era una ilusión, le salvó la vida. Las palabras tienen un inmenso poder creador o destructor. Un comentario negativo, un desánimo susurrado al oído de alguien que está pasando por un mal momento. Puede ser la gota que colme el vaso y lo hunda en la depresión. Pero una palabra de aliento, un "tú puedes", un "yo creo en ti", puede ser la inyección de adrenalina que una persona necesita para hacer lo imposible. Seamos muy cuidadosos con lo que decimos, porque nuestras palabras moldean la realidad de quienes nos rodean. Así como la rana sorda transformó el negativismo en ánimo, nosotros debemos ser los arquitectos conscientes de la esperanza de los demás. Hay una anécdota preciosa de un viejo anciano llamado Kirby, que acostumbraba a dejar caer monedas brillantes al suelo del parque. Monedas de 25 centavos, a propósito. Cuando una niña pequeña le preguntó por qué tiraba su dinero, él le respondió con una sonrisa misteriosa. Alguien que necesita un poco de suerte y esperanza las encontrará. Y generalmente, aquellos que van mirando hacia abajo, con la cabeza gacha por la tristeza, son los que más necesitan encontrar un centavo de la suerte que los haga sonreír y mirar hacia arriba. El viejo Kirby nos enseñó que la verdadera magia de la vida está en sembrar pequeñas alegrías sin esperar ver la cosecha. Pero lo más importante que le enseñó a esa niña fue que si caminas por la vida con la cabeza en alto, confiando en ti mismo, jamás necesitarás depender de encontrar centavos de la suerte en el suelo, porque tú mismo estarás creando tu propia fortuna. Esa es la actitud mental que separa a los que triunfan de los que fracasan. Las personas que fracasan son aquellas que se ahogan en excusas, que dicen que están demasiado ocupadas, que buscan culpables externos para justificar su inmovilidad. En cambio, las personas exitosas, aquellas que dejan una huella imborrable en el mundo, son las que, ante el mismo escenario adverso, preguntan: ¿cómo puedo hacer que esto funcione? Son los que no temen al fracaso, porque saben que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino una parte fundamental del proceso de lograr el éxito. Y sin embargo, en esa búsqueda frenética del éxito, podemos cometer el error de llevar un equipaje demasiado pesado. Existe una metáfora brillante sobre dos hermanos que vivían en el piso 80 de un rascacielos. Un día, tras una jornada agotadora, llegaron al edificio y descubrieron que el ascensor estaba averiado. Sin otra opción, comenzaron a subir las interminables escaleras cargando sus pesadas mochilas. Al llegar al piso 20, estaban tan cansados que decidieron dejar las mochilas allí, escondidas en un rincón, para subir más ligeros y recuperarlas al día siguiente. Siguieron subiendo. Pero la fatiga se acumulaba. Del piso 20 al 40, empezaron a quejarse del edificio, de la administración, de su mala suerte. Del piso 40 al 60, la frustración se convirtió en ira y comenzaron a pelear entre ellos, echándose la culpa mutuamente de todo lo malo en sus vidas. Del piso 60 al 80, ya exhaustos física y emocionalmente, dejaron de hablarse. Subieron en un silencio sombrío, arrastrando los pies. Finalmente, llegaron jadeantes a la puerta de su apartamento en el piso 80. Fue entonces, al buscar en sus bolsillos, cuando un terror frío se apoderó de ellos. Las llaves del apartamento estaban dentro de las mochilas que habían dejado en el piso 20. Esta historia cómica es una radiografía brutal de nuestra vida. De los 0 a los 20 años, cargamos con las expectativas de nuestros padres, de la sociedad, las presiones académicas y las inseguridades. A los 20, decidimos soltar ese peso, dejamos el equipaje de las expectativas y nos proponemos conquistar nuestros sueños de forma libre y rebelde. Pero de los 20 a los 40, la vida se vuelve dura, y en lugar de avanzar con alegría, comenzamos a quejarnos del trabajo, del jefe, de las cuentas por pagar. De los 40 a los 60, la frustración crece y nos peleamos con nuestras parejas, con nuestros amigos, con el mundo.
amargándonos por lo que no fue. De los 60 a los 80, llega una resignación melancólica, caminamos en silencio, esperando el final de la escalera. Y cuando por fin llegamos a la puerta del descanso final, a los 80 años, nos damos cuenta de que hemos dejado la llave de la felicidad y nuestros verdaderos sueños abandonados en el piso 20. Hemos subido toda la montaña de la vida quejándonos, sin las herramientas para abrir la puerta de nuestra propia realización. ¡Qué tragedia tan común! ¿Cuántas veces sacrificamos la esencia de la vida por el deber ser? A veces, incluso en nombre del amor, hacemos sacrificios inútiles que no hacen feliz a nadie debido a la falta de comunicación. Conozco el caso de un matrimonio de ancianos que durante 50 años cultivaron pepinos en el jardín trasero de su casa. El esposo se levantaba al amanecer, con las rodillas doloridas, a regar, deservar y cuidar las plantas de pepino con devoción. La esposa pasaba horas en la cocina sudando para encurtir esos pepinos y tenerlos listos. Todo el pueblo admiraba su dedicación mutua. Cuando el esposo falleció, los hijos, queriendo honrar su memoria, le dijeron a la anciana madre que ellos se encargarían de seguir cultivando y encurtiendo pepinos para ella. La madre suspiró aliviada y les confesó, gracias a Dios. Detesto los pepinos encurtidos. Nunca me han gustado. Solo los preparaba porque a su padre le encantaba cultivarlos. Los hijos, atónitos, abrieron el diario del padre y descubrieron una entrada que decía, odio cultivar pepinos. Me arruina la espalda. Pero lo hago con gusto porque mi amada esposa adora comer los encurtidos. 50 años. 50 años sufriendo en silencio cada uno por complacer al otro, sin haberse sentado jamás a comunicarse honestamente. El verdadero amor no se trata de anularse a uno mismo en sacrificios ciegos. Se trata de caminar juntos en la verdad, compartiendo nuestros miedos, nuestros gustos y nuestras verdaderas pasiones. Porque la vida pasa demasiado rápido como para fingir. Y cuando la vida pasa, y llegas al final del camino, lo único que queda es la retrospectiva. Quiero compartir las palabras de una persona que, en el ocaso de su existencia, mirando hacia atrás, reflexionó sobre lo que cambiaría si pudiera vivir de nuevo. Dijo, si pudiera vivir mi vida nuevamente, cometería más errores la próxima vez. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. Me tomaría muy pocas cosas en serio. Correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, escalaría más montañas, nadaría en más ríos. Comería más helado y menos habas. Tendría más problemas reales y menos problemas imaginarios. Fui de esas personas que vivieron sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos, no te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría mucho más ligero. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta el final del otoño. Daría más vueltas en los caballitos de las ferias, atraparía más margaritas, jugaría más con los niños. Esta poderosa reflexión nos sacude hasta el tuétano. Nos recuerda que no nos arrepentimos de lo que hicimos y salió mal, nos arrepentimos de lo que no nos atrevimos a hacer. Nos arrepentimos de los besos que no dimos, de los «te quiero» que nos tragamos por orgullo, de las locuras que reprimimos por miedo al que dirán. La vida es un lienzo en blanco que se va pintando con las decisiones de cada segundo. Nadie puede obligar a otro a amarlo, pero todos podemos convertirnos en seres dignos de ser amados. Nadie puede controlar las tragedias que ocurren, pero todos tenemos la libertad inalienable de elegir cómo vamos a responder a ellas. Recuerda siempre que madurar no se trata de cuántos cumpleaños has celebrado, sino de la profundidad de las cicatrices que has sabido sanar. El perdón, esa palabra tan difícil de pronunciar, no es un regalo para el que te ofendió, es la llave que te libera de la prisión del rencor. Perdona, y sobre todo, perdónate a ti mismo por no haber sabido hacerlo mejor en el pasado. Y así, con el corazón más ligero, quiero llegar al final de este viaje contándote sobre un anciano que una tarde subió al polvoriento ático de su casa. La luz del sol se filtraba por una pequeña ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire.
El hombre estaba ordenando cajas viejas cuando encontró dos álbumes. Uno era su propio diario de vida, y el otro, un pequeño cuaderno desgastado que reconoció como el diario de infancia de su hijo, quien ahora era un adulto ocupado y distante. El anciano abrió su propio diario al azar y leyó la entrada de un día de verano de hacía 30 años. Día desperdiciado. Tuve que dejar mis asuntos de negocios para llevar a mi hijo a pescar al lago. No pescamos nada importante. Un día perdido, tiempo tirado a la basura. Un suspiro de tristeza escapó de los labios del anciano al recordar su ceguera y su obsesión por el trabajo en aquel entonces. Con las manos temblorosas, tomó el diario de su hijo. Buscó exactamente la misma fecha y leyó la letra infantil, redonda e irregular, que decía: Hoy fui a pescar con mi papá. Fue el mejor día de toda mi vida. El anciano rompió a llorar, aferrando el cuaderno contra su pecho. Dos personas, un mismo día, dos realidades diametralmente opuestas. Lo que para el padre fue una pérdida de tiempo productivo, para el hijo fue el ancla emocional que definió su felicidad infantil. No te equivoques midiendo el éxito de tus días por las tareas tachadas en una agenda. El éxito de un día se mide por las semillas de amor que lograste plantar en el corazón de alguien más. Por la presencia absoluta que regalaste a los que amas. No esperes al piso 80 para darte cuenta de que dejaste las llaves en el piso 20. No esperes a que tu hijo sea mayor para leer en un diario que te perdiste el mejor día de su vida por estar pendiente de un negocio. Abre los ojos, afina los oídos, toca la vida, permite que la mariposa se pose en tu hombro. Abraza tus heridas, llora si tienes que llorar. Inventa música con las cuerdas que te quedan y, sobre todo, levanta la cabeza con confianza y camina hacia adelante. Porque el milagro no está en el cielo esperando a ser descubierto, el milagro, maravillosamente complejo y efímero, eres tú. Latiendo en este preciso y perfecto momento. Gracias por haberme acompañado en esta reflexión. Que tus días estén llenos de luz, de coraje y de esa rebeldía maravillosa que es elegir la alegría por encima de todo. Hasta nuestro próximo encuentro.